Bueno, bienvenidos sean todos. Gracias por estar atentos a esta cita. Vaya conmigo a el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 21. Vamos a estar analizando el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 21. Hemos titulado este mensaje Trabajo en equipo, y esto es porque hemos visto cómo en los últimos estudios se ha desarrollado el ministerio de la predicación, del evangelismo, en muchos niveles, haciendo un resumen de los últimos, no desde el principio del primer capítulo del libro de los Hechos, sino de las últimas semanas que hemos estado aquí meditando. Hemos visto el viaje misionero de Pablo, hemos visto cómo las iglesias hacían su trabajo en el evangelismo y en el discipulado, y hemos ido analizando a quienes se les entrega el mensaje de la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, y hemos dado cuenta de que ha sido a todas las personas que se cruzaban por delante. Hemos entendido de que Dios no hace acepción de personas, que su perdón y su misericordia va a estar listo para todos aquellos que quieran recibirlo a través del arrepentimiento. No importa la razón social, no importa la raza, no importa el país, no importa nada de eso. Se le predicó la palabra de Dios a todo el mundo. Y ahora, en este capítulo 18, vamos a ver cómo el apóstol Pablo termina su viaje, este viaje misionero, y regresa en los últimos versículos que vamos a estudiar, regresa a Jerusalén. Pero por supuesto no podía irse sin emociones, por supuesto no podía irse sin que algo interesante sucediera en esta maravillosa aventura de la predicación, como decía, o locura de la predicación, como decía él mismo en alguna parte de la Biblia. Hechos 18, versículo 1, leemos juntos: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Más o menos vemos la misma estrategia acá. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Ahí vemos el final de este viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces vamos a ver algunas cosas. Está muy lleno de historia, está muy lleno de datos.
esta porción. Y todo esto, lo bueno es que cuando hay tantos datos metidos en un relato bíblico, son históricamente comprobables, y esa es parte de la belleza de esto. Quiere decir que esto no es una fábula, como dicen algunos, o esto es un invento de alguien, sino que todo es históricamente comprobable, porque hay personajes que están registrados en libros legales de la época, y puede ser validada toda esta realidad. Así que va a ser interesante que nosotros veamos un poquito más a fondo este relato. Primero, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Recuerdan que estuvo en el Areópago, recuerdan que predicó la palabra de Dios en ese lugar, que estaba lleno de filósofos y de corrientes de pensamiento. Finalmente terminó su trabajo en Atenas y se dirigió a otro lugar que estaba siendo muy atacado, digamos, si lo vemos desde ese punto de vista, por la carne. Y la carne estaba en Corinto. Corinto era un puerto muy importante, sumamente importante, en donde convergía primero un montón de mercancías y se hacían muchos negocios, pero también habían personas de muchas nacionalidades, de diferentes corrientes de pensamiento, tanto filosóficas, y había mucha depravación en ese lugar, como un puerto que estaba muy activo. Por supuesto, había de todo para ofrecer a todos los marinos o a todos los que pasaban por ahí. Entonces se había depravado este lugar en Corinto, y el Señor, estoy seguro, indicó a Pablo que tenía que ir y conquistar esa tierra también. Dice que estando ahí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Esto es otra zona, y ellos eran judíos, natural del Ponto, que recién había venido de Italia, dice, junto a Priscila, su mujer. Habían estado esta pareja, que eran judíos, pero estaban viviendo en Roma. Asumimos que Roma o alguna de los lugares de Italia, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Aquí es importante que nos ubiquemos en la realidad, y vamos a ver algunas notas que tenemos acá acerca de Priscila y Aquila, que eran fabricantes de tiendas. De acuerdo a lo que dicen ellos, era su negocio. Eran colaboradores de Pablo en Corinto y Éfeso. Se fueron un poco más adelante, después de conocerse en este lugar que estamos relatando. A veces ustedes pueden encontrar que Priscila es mencionada primero que su esposo. Recuerden que en aquella época era un patriarcado, y siempre las familias llevaban el nombre del varón, ¿verdad? Hasta a veces no llevaban un apellido, sino que decían, qué sé yo, el nombre del hijo y el nombre del padre, para saber de qué linaje venía. Pero en el relato bíblico vemos que a veces Priscila, su esposa, sale mencionada primero, y eso quería decir que ella tenía un cargo importante y que ella figuraba mucho en lo que hacía para el evangelio. Priscila es un nombre diminutivo del nombre Prisca, que aparece en 1 Corintios 16, 19, por ejemplo, y la primera mención de Aquila y Priscila se hace cuando Pablo llega en su primer viaje a Corinto, como lo hemos estado hablando. El emperador Claudio gobernó más o menos en el año 49 después de Cristo, y él sacó un edicto, y era porque los judíos estaban creciendo mucho en Roma y estaban siendo tenían mucha influencia, o como se diría hoy en el lenguaje moderno, eran influencers en Roma, y de esa manera estaban teniendo mucha autoridad. Podían convencer a muchas personas de que se sumaran a su movimiento, y por supuesto estos eran judíos cristianos, y eso ya no le gustó a Claudio, y por eso hizo él un edicto en donde tenían que despedir de ese lugar a todos los judíos cristianos que habían. Y este es el edicto que se refiere en este caso la escritura en Hechos capítulo 18. Vemos cómo ellos tuvieron que salir de ahí. Algunos judíos denunciaron la intromisión de la secta cristiana en sus propias sinagogas ante las autoridades romanas, y al mismo tiempo no se descarta que acusaran a estos judíos cristianos de sedición en contra de las autoridades romanas. Y en este tiempo la diferencia entre judíos y cristianos no era muy clara, por lo que las autoridades consideraron que este problema era un problema interno del judaísmo. Al principio no le pusieron mucho interés, pero después Claudio tomó medidas
de castigo mucho más duras, y en el año 41 específicamente hizo un edicto de expulsión. Y es por eso que ellos están ahora en Corinto, encontrándose con el apóstol Pablo. Sigamos leyendo entonces, que es lo que encontramos más interesante. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Ellos hacían tiendas. Aquí es a donde vemos que también el apóstol Pablo tenía un negocio para el cual tenía que sostenerse, alimentar y qué sé yo, mandar las remesas familiares, algo así, sostener a los sobrinos y a su mamá, qué sé yo, estoy inventando cosas, pero más o menos como sucede hoy. Entonces él tenía que sostenerse también, y encontró que esta pareja, aparte de ser nacidos de nuevo y estar muy comprometidos con el ministerio, se dedicaban a lo mismo. Tuvimos la oportunidad de visitar Roma en un tiempo, y nos contaban que en una zona de Roma vivían los judíos, y que esto de hacer tiendas era como algo muy determinante para ellos. Nosotros podemos entender y vemos alrededor del mundo que los árabes están siempre, uno de sus negocios principales son las telas, la fabricación de telas. Pues en el tiempo antiguo los judíos hacían tiendas, y como las tiendas eran muy comunes en esa época, porque la gente no tenía un lugar físico donde vivir y andaban muy errantes, era un buen negocio. Entonces esta pareja se reunió con el apóstol Pablo y se fueron a vivir a esa parte de Roma en donde se reunían los judíos, y ahí tenían las ventas y los almacenes que ellos eran los dueños. De esa forma entonces se reúnen ahí. Después vemos en el versículo 4 que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Eso, como dijimos al principio, era el estándar, ¿verdad? Hasta ahora hemos aprendido que eso era lo que hacía cada vez que llegaba a un lugar. Después llegaron Silas y Timoteo, llegaron a ese lugar también, que venían de Macedonia. Habían ido, recuerden, a dar la vuelta por otro lado, y ellos se encontraron en ese lugar. Y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estamos claros, la idea de la Biblia era siempre aclarar qué era lo que se estaba haciendo, y era una predicación del apóstol Pablo acerca de Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes son estos? No era Silas y Timoteo, claro que no, eran los judíos a quienes se les estaba predicando. Se opusieron, y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose de los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Como ellos empezaron a blasfemar en contra de él, dijo, bueno, ya es tiempo quizá de que yo me vaya de aquí. Entonces hizo caso a lo que había dicho el Señor Jesucristo una vez, y les dijo: sacudan el polvo de sus pies y salgan de esa ciudad, porque cumplimos el propósito de llevar el mensaje del Evangelio, y si no lo recibieron, entonces tenemos que seguir adelante ofreciendo este mensaje a las personas que sí lo quieran recibir. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, dijo el apóstol Pablo en ese momento. Y saliendo de allí se fue para la casa de uno llamado Justo. Y vemos cómo, insisto una vez más, es importante que tengamos toda esta información, porque nos damos cuenta de que estos personajes son verificables, ¿verdad? Y esta persona, Justo, nos damos cuenta que era parte de la ciudad, y este Justo era un varón que era temeroso de Dios, era prosélito de Corinto, y él facilitó su casa a Pablo para la predicación del Evangelio. Según algunos manuscritos llevaba también el nombre de Ticio, lo que indicaría que era romano. Otros manuscritos también le dicen Tito Justo. A lo que voy, es traqueable, es seguible, es identificable esta persona. Y entonces dice que se fue a la casa de este hombre, que ya vimos quién es. Después vemos, y dice, versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Importantísima este detalle, porque el hecho de haber evangelizado al principal de la sinagoga quiere decir de que él empezó en esa sinagoga a predicar de la palabra de Dios, a predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, estratégicamente era muy importante que este hombre Crispo pudiera entender, aceptar
y convertirse al cristianismo. Cristo se cuenta entre los pocos que el mismo apóstol Pablo bautizó. De hecho, el apóstol Pablo dijo: yo no he bautizado. Él no hacía bautismos en agua. Sin embargo, dijo algunos pocos, y en 1 Corintios 1:14 él menciona que él había bautizado a este hombre que era el principal de la sinagoga. Él creyó en el Señor, él y toda su casa, y eran bautizados. Entonces, versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Vean, esta quizá es la parte más importante de todo el relato, porque hay una reunión importantísima con el jefe. El apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios, y a veces uno en el ministerio probablemente diga: bueno, no sé si voy bien, no sé si lo estoy haciendo bien, estoy recibiendo mucho rechazo, me está costando mucho desarrollarme en esta parte, sigo o no sigo, lo estaré haciendo bien o no. Y es ahí donde Dios se aparece de alguna forma y nos da ánimo para seguir adelante y nos dice: estás haciéndolo bien, estás en el lugar correcto, estás en el camino correcto, seguí adelante, porque un poquito más adelante vas a encontrar la razón de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y Pablo, en una visión, recuerde que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, una visión es como un sueño despierto. Usted puede estar dormido y está teniendo un sueño, pero cuando uno tiene una visión es estar despierto físicamente, pero estar recibiendo esa imagen. Entonces dice que era una visión de noche, y le dijo el Señor: no temas, sino habla y no calles. Ese fue el mensaje principal de Dios: no temas, no temas. Eso es una de dos cosas: o va a venir algo súper difícil, o está viviendo algo súper difícil en ese momento. Pero cuando Dios dice no temas, quiere decir que Él está en el control absoluto de lo que está sucediendo. Para muchos de ustedes y para mí probablemente esta palabra sea importante: no temas. No sé qué estará pasando usted en su vida, no sé qué estará enfrentando usted en el ministerio, en su vida diaria, en el trabajo, en su vida personal, lo que sea. Pero recibir un mensaje de parte de Dios que le diga a uno: no temas. No hay nada sobre la faz de la tierra que pueda cambiar esa seguridad y esa paz que puede dar un mensaje de Dios diciéndonos esa frase. Y eso es lo que se le presenta al apóstol Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Qué cosa más maravillosa. Quisiéramos nosotros tener esa conexión con Dios. A veces Dios probablemente no nos hable en una visión o en un sueño o en una voz audible en la cual nosotros podamos verdaderamente decir: ah, sí, Dios me está hablando en este momento. Pero sí podemos sentir en nuestro corazón, a través de la oración, a través de un estudio, a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de una conversación con alguien más, cómo Dios se quiere comunicar con nosotros. Es súper importante que nosotros entendamos esto. Yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Esa es protección, la protección de Dios. Hay esperanza, nos está quitando el miedo y el temor a lo que está sucediendo, que hablemos y no callemos, que sigamos adelante con el plan perfecto que Él ha diseñado, que no nos olvidemos que Él estará con nosotros y que no va a permitir que en este proyecto que estamos desarrollando en su nombre alguien nos haga daño. ¡Qué maravilloso! Todo ese, en dos frases, el Señor estaba depositando en el corazón de Pablo todo lo que Pablo necesitaba, y todo lo que usted necesita, y todo lo que yo necesito en determinados momentos de nuestra vida. Es maravilloso poder estar conectado con Dios y a obtener sus respuestas, y eso está a la mano de todos los creyentes. Dijimos al principio: si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es portador, es hospedador del Espíritu Santo, y ahora el Señor se manifiesta, nos habla, nos dice cosas a través del Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que usted esté conectado con Él. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Quiere decir eso? Quiere decir que el Señor estaba organizando su equipo ahí. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Imagínese usted, ¿cómo no se va a quedar ahí el apóstol Pablo si estaba siendo instruido por Dios y diciéndole: no te preocupes, que no estás solo, aquí voy a estar contigo? 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya,
y vamos a hablar un poquito acerca de Galión, pero no era un barco español, no era un galeón, sino Galión con I, era residente en con una investigación histórica acerca de Galión, me doy cuenta hasta de las fechas exactas. Él vivió en Corinto desde julio del 51, desde el año 51, no 1951, el año 51, 0051, hasta junio del 52, cuyo nombre completo era Lucio Junio Galión, y nació en España en el año 3 antes de Cristo. Era hijo adoptivo de un millonario que se llamaba igual de él, Lucio Junio Galión, quien a su vez era tío del poeta Luciano y hermano de Lucio Séneca, que era un filósofo y preceptor de Nerón. Ya ven, aquí le tengo toda la información. Importante porque podemos poner un marcador histórico al relato de Jesús, al relato de la iglesia primitiva. Entonces vemos cómo él era un procónsul. El procónsul es un título de gobernador de una provincia romana que estaba subordinada al Senado romano. Y eso es lo que este hombre estaba haciendo. Volvamos al relato bíblico y nos vamos al versículo 12, Hechos 18, 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Ya vimos que hay siempre oposición. Y le llevaron al tribunal a Pablo. Otra vez, no fue por sus propios medios, no fue porque llegó a un citatorio, no fue porque él quería ir, sino que lo llevaron. Y cuando dice lo llevaron, no creo que haya sido de buenas. Probablemente arrastrado, amarrado, golpeado, empujado, como sea, lo llevaron al tribunal. Versículo 13, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y entonces meten siempre la ley. Él nunca dijo que nosotros o los cristianos de la época hicieran algo en contra del Imperio Romano. Jamás mencionó eso el apóstol. Él se ponía a predicar sobre Jesucristo, pero ya estaban metiendo la mentira. 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Se lavó las manos igual que Poncio Pilato y dijo, yo no quiero saber nada de esto, yo no tengo que ver en cuestiones religiosas entre ustedes o discusiones entre ustedes de sus creencias, así que salgan de aquí, yo no quiero meterme en esto. Así dijo Galión en ese momento. Y los echó del tribunal. Aquí hay un cambio en la historia porque ahí nos damos cuenta que no solo estaba el apóstol Pablo, sino probablemente muchos de sus seguidores habían sido llevados al tribunal. Ese evento aparece como que era bastante importante, porque aparece un nombre adicional, versículo 17. Entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes. ¿Y quién era Sóstenes? Era un principal de la sinagoga de Corinto. Recuerden ustedes que Crispo era el principal de la sinagoga, pero Sóstenes también estaba dentro de, si lo queremos llamar, de la directiva de la sinagoga. Cuando Crispo con P, se convierte a consecuencia de la predicación de Pablo, probablemente hayan removido a Crispo como principal de la sinagoga porque él ya había sido convertido al cristianismo y probablemente Sóstenes había quedado como principal de la sinagoga sucesor. Entonces ante el procónsul Galión perdió el pleito que había entablado contra los cristianos y el populacho lo golpeó también a él. Entonces vemos esta característica también, y esto es verificable históricamente. Entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero Galión de nada se le daba de ello, quiere decir, nada se le daba de ello, quiere decir que no le importaba. Ahí que se dieran duro, que le tiraran piedras, que lo agarraran a patadas, a él no le importaba. Galión cerró su puerta y se metió a su oficina. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, o sea, salió de Corinto. Esa fue la historia de Pablo, 1 año, 6 meses en Corinto, cumpliendo la visión de Dios. Cuando el tiempo se cumplió, él se fue para Siria y allí ya iban hecho grupo, por eso hemos titulado este mensaje El trabajo en equipo, es porque Priscila y Aquila, esta pareja, estaban comprometidos
con el mensaje del Evangelio, y entonces se unieron a Pablo para poder hacer un equipo. Y después aquí hay una línea fuera del relato de lo que se estaba haciendo, y dice: después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. En aquel tiempo, aquí podemos encontrar varias corrientes de pensamiento con respecto a esta frase. ¿Por qué se rapó la cabeza Pablo? Estamos hablando de Pablo. ¿Y cuál era el voto que tenía? Algunas corrientes de pensamiento teológicas dicen que él tenía voto de nazareato, que él había hecho un voto de nazareato por un periodo de tiempo. Recordemos que el nazareo era desde pequeño, desde niño, que se hacían el voto de nazareos, y ellos crecían comiendo legumbres, crecían vistiendo rústicamente ropas hechas de pieles de animales, viviendo en el campo, no tomando vino, dejándose el pelo largo, etcétera, etcétera. Tenían como un patrón en el cual ellos tenían que dedicarse a Dios y a la predicación, al estudio de la palabra, y eso era algo de por vida. Dicen algunos teólogos que probablemente él había hecho un voto de un periodo corto de tiempo de nazareato, aunque eso no está comprobado y probablemente no sea así, pero es una corriente de pensamiento que indica esto. A eso le llaman ese voto, porque realmente no entendemos o no hay suficiente información para poder aclarar qué voto había hecho el apóstol Pablo como para tener que raparse la cabeza en Cencrea. Versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes? A Priscila y Aquila. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos. La misma estrategia. 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, porque ya estaba trazado el plan. Él no seguía sus propios instintos, sino seguía el instinto de Dios. Dios le ponía lo que tenía que hacer. Pasó por Éfeso, estuvo un ratito ahí, le encargó a los creyentes, a Priscila y Aquila, y entonces él dijo: no, me tengo que despedir porque es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso y volvió a la base, y volvió a reorganizarse, y volvió donde estaba otra vez las raíces, que era Jerusalén, para poder celebrar la fiesta que llegaba en ese momento. Entonces vemos que las cadenas de prueba en la vida de Pablo en algún momento infundieron temor, pero basándose en la visión de Dios salió adelante. El temor no puede continuar en la vida, el temor no puede continuar en el servicio cristiano por las amenazas de las circunstancias en nuestro alrededor. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer nuestra aplicación después de haber explicado en detalle qué era lo que estaba pasando en esta escena bíblica. Pero la importancia de hacer equipo para extender el evangelio vemos que es una de las claves de este relato bíblico. Todos tenemos que estar unidos para poder llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra, sobre todo en situaciones y momentos tan difíciles como los está viviendo la humanidad. Estamos siendo atacados de muchas formas y es necesario que todos hagamos equipo para poder llevar este mensaje de amor, este mensaje de reconstrucción, este mensaje de perdón, este mensaje de salvación a todo el mundo. Y esto es lo que hacían. A las diferentes condiciones espirituales de las poblaciones es una de las visiones que debemos tener. ¿Cómo está? La condición de Corinto, como yo dije al principio, es una ciudad que había sido reconstruida en el año 44 a.C. por Julio César y la llamó Corintio como una manera de alabar a César. En el 27 a.C. llegó a ser el asiento de la administración romana de la provincia de Acaya, por eso se llamaba así Galión. ¿Recuerdan? Galión que era el gobernador de Acaya. Había dejado atrás a Atenas y llegó al centro político, naval y económico, famoso por su inmoralidad sexual. Corinto fue también llamada la moderna Sodoma y Gomorra de la época, por todo esto que les expliqué al principio, todo lo que pasaba por ahí, toda la perdición, todas las cosas que ahí se seguían, se le llamó la Sodoma. En algunos lugares de la Escritura usted puede encontrar el término sodomitas, por ejemplo, o sodomizar. Eso tiene directamente una relación con lo que le pasó
a Lot en esa ciudad, y sodomitas en esa época se refiere directamente a los homosexuales, a la homosexualidad. Cuando usted lea la palabra sodomitas en la Biblia, se refiere a esa característica específica de Sodoma, de que los hombres querían tener relaciones con hombres. Por eso en el relato bíblico a Lot lo llegan a buscar los hombres de la ciudad, dice, y querían meterse con él. Y él les decía, aquí están mis hijas, que eran mujeres, ¿verdad? Eran hembras. Y los hombres le decían, no queremos nada con tus hijas, queremos estar contigo. Esa es la característica de esto. Por eso en la Biblia se usa la sodomía o los sodomitas se refieren a esta aberración sexual. Pues llegó un momento en que a los corintios se les llamaba corintizar, decían vamos a corintizar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a fiestar, vamos a ir a depravarnos sexualmente, vamos a hacer todo esto. Se acuñó también un término, así como los sodomitas, también a los corintios se les llamó a corintizar. Atenas era una ciudad intelectual, religiosa y supersticiosa, Tesalónica era una ciudad con poder político y Corinto era una ciudad con el poder económico y era el paraíso sexual de la época. Muchas religiones extranjeras se habían alojado en este lugar. Las condiciones espirituales para que no llegue el evangelio a las ciudades, por supuesto, todas estas condiciones las pone Satanás, es primero en que son ciudades receptivas, pero no quieren cambiar su vida. Usted va, les abre la palabra de Dios y dicen, qué interesante, así como necesitamos nosotros esto, pero no voy a cambiar. Ciudades cerradas pueden ser también incredulidad, idolatría y esto, y no, sencillamente no permiten que uno hable, o ciudades cerradas porque tienen autosuficiencia y se ha proliferado el ateísmo. Cualquiera de estas cosas podemos enfrentar, como estas características tenía Corinto también. Las ventajas de las ciudades para la predicación del evangelio, a pesar de su resistencia, es que hay concentración de personas, son ciudades muy grandes, muy importantes, y hay una unidad de lenguaje y cultura, y todas estas cosas nos pueden dar una mejor estrategia. Hay que medir el lugar a donde vamos a ir a predicar la palabra de Dios para tener una buena estrategia para poder llegar a ellos. Y no hablemos solo de una ciudad, sino hablemos de las subculturas. Cada empresa tiene una subcultura. Se desarrollan ciertas cosas que son muy específicas. Por ejemplo, en un hospital, pues suceden cosas muy específicas en los hospitales. Una aerolínea, por ejemplo, suceden cosas muy específicas en una aerolínea. Un call center, se desarrollan cosas muy específicas del call center, cosas que la gente común no entiende, no sabe, porque son subculturas que se desarrollan. Cuando nosotros tenemos una estrategia de evangelio, podemos analizar la subcultura del lugar a donde estoy y de esa manera poder diseñar la estrategia para poder llevar el evangelio dentro del sistema de creencias de esa subcultura. Y tal vez cuando sale la gente de sus lugares de trabajo son personas normales y naturales, pero llegan a ese lugar de trabajo y entonces entran en esa subcultura, o como yo llamo también las tribus urbanas de hoy día. Entonces, hay una importancia muy grande en hacer equipo en la predicación del evangelio, porque debe haber, o estoy seguro, más de una persona en estas subculturas, en estos lugares de trabajo, que estamos comprometidos con el mensaje del evangelio, y cada quien debe hacer su parte. El principio bíblico de no estar solo lo encontramos, es un versículo muy conocido en Eclesiastés 4, el 9 al 12, que dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Por eso hay que trabajar en equipo. La obra misionera por los inmigrantes de la iglesia romana, recuerden ustedes, estaban en Roma y de repente pues los despidieron de ahí. Eso está también en Hechos 8:4 y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, y eso es exactamente lo que todos tenemos que hacer. La extensión del evangelio de manera no tradicional o de manera no formal es consecuencia de acomodarnos a nuestra situación, que es el caso de Aquila y Priscila. El trabajo en equipo del movimiento formal y no formal es providencial, viene de parte de Dios, y Dios nos va a dar los medios para poderlo hacer efectivamente.
el trabajo de los ministerios del Evangelio, el trabajo de las ovejas, llamado a las ovejas que están a que trabajen junto con el pastorado y con el liderazgo es importante. Tenemos también la oportunidad de hacer compañeros en el ministerio, personas que tal vez usted dijo, pues yo no creo que nunca vaya a trabajar con esta persona, o dentro de la organización él tiene una actividad totalmente diferente a la mía, pero sin embargo en Cristo y con el Señor nos une, vamos a hacer cuestiones similares. En este caso específico hacían lo mismo, Priscila, Aquila y Pablo. De esa manera podemos nosotros conocer las necesidades que hay en nuestro entorno, darle el apoyo moral y espiritual, y al conocernos entre nosotros vamos a poder unir la ética del trabajo aún en diferentes áreas en las cuales tal vez no coincidimos. Romanos capítulo 16 versículos de 3 al 4 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Ahí tenemos que analizar qué habrá pasado. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hicieron un gran trabajo Aquila y Priscila. Ayudaron a Pablo en Corinto, en Éfeso, y tenían la iglesia en su casa. Sí, tenían iglesia en casa. Llegaron a ser maestros de Apolos también. Esto, si ustedes quieren hacer un análisis más profundo de Priscila y Aquila, pues pueden acudir a la escritura. 1 Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. La importancia de presentar a Jesús como el Señor y Salvador debe ser el centro de nuestra predicación. La predicación a los religiosos y a los no religiosos también tenemos que entender nuestro oyente, a quien nos estamos dirigiendo, porque ambos están en pecado y bajo condenación, y porque ambos grupos necesitan conocer el medio de la salvación. Tenemos que ser claros con ese sentido, entender la visión de Dios. La relevancia a la predicación sobre cualquier actividad personal, pues hay algunos que nos dedicamos a algunas cosas. Yo me dedico a volar aviones y en ese camino también el Señor me ha permitido compartir la palabra de Dios. Usted puede dedicarse a los negocios y en ese camino compartir la palabra. Alguien más puede ser abogado y en ese camino compartir la palabra. Alguien es chef y puede estar preparando los alimentos más ricos del planeta y ahí puede estar compartiendo la palabra. Cualquier actividad en la que hagamos va a ser relevante que nosotros podamos siempre poner en alto el nombre del Señor Jesucristo. Hacer tiendas, en este caso, era parte de su modo de vida. Predicar la palabra de Dios es la misión por excelencia y por eso Pablo estaba entregado a eso al 100%. La predicación efectiva para el reino de Dios es hablar de Jesús como Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer y entender. Implica razonar la respuesta. Por eso decían en el versículo 5, dice, y discutían con los principales de la sinagoga. Implica persuadir. Dice que en el versículo 5 también dice que ganaban a las personas. Eso quiere decir que persuadían, cambiaban su manera de pensar. Implica declarar con seguridad. La predicación de la palabra de Dios es declarar con seguridad. También implica testificar. Dice el versículo 5 que Pablo testificaba, quiere decir que él era la muestra de lo que estaba predicando. Ustedes y yo tenemos la gran ventaja, los cristianos, los servidores, aquellas personas que trabajamos con la gente, con los hermanos en la iglesia. A veces estamos sentados en primera fila viendo cómo Dios hace cosas gloriosas y maravillosas en la vida de las personas. Eso nos hace testigos de lo que sucede. Pasan cosas en nuestra vida, pero también pasan cosas en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso lo que hace es afianzar nuestra fe, porque cada vez más estamos seguros de que como le dijo el Señor en visión a Pablo, Él estará con nosotros, no temamos. Son cosas maravillosas que ustedes y yo tenemos la oportunidad de compartir. La incredulidad de los religiosos se inspira en su propia soberbia. La influencia del Evangelio tiene que estar al lado o a la par de lo que de las personas que rechazan esta verdad. Tienen que estar ahí siempre para poder que ellos entiendan que todo lo que han rechazado alguna vez es algo de poder, que puedan ellos ser transformados. El proceso adecuado en el ministerio de esta predicación nos dará el éxito para hacerlo correctamente. Las personas escuchen, que las personas crean, que las personas sean bautizadas, son parte de los protocolos que debemos seguir y deben ser nuestras metas como cristianos, porque esa es una
comisión que nos ha dejado el Señor a todos. Así que el respaldo de Dios ante estos desafíos de predicar el Evangelio es primordial, no lo podemos hacer nosotros solos. 3 áreas de respaldo divino. Bueno, la primera es garantizar su presencia, o sea, la presencia de Dios. Usted está trabajando en el nombre de Jesucristo y Dios va a garantizar su presencia. El Señor garantizará la protección de una muerte prematura. Si no ese es el momento, usted no morirá, Dios cubrirá hasta que llegue su tiempo en el cual Él ha programado que usted se va a ir a su presencia. Garantiza la salvación de muchas personas. Nosotros vamos a predicar acerca de la salvación en Cristo Jesús y Dios va a cumplir esa promesa porque está escrita en su palabra. Las 2 responsabilidades que generan resultados positivos para todo cristiano es nuestra responsabilidad de hablar la palabra y la responsabilidad de Dios de cambiar el corazón del oyente. Nosotros solo tenemos que hablar la palabra de Dios, Dios hará el resto. Yo no pretendo cambiar a las personas, yo solo presento el Evangelio. Quien hace cambiar los corazones es Dios a través de la unción del Espíritu Santo. Eso nos va a dar resultados, así como todos los resultados que vimos en Crispo, el principal de la sinagoga que se convirtió, cobró ánimo para seguir adelante, cobró ánimo por la protección divina y esto entonces fue una gran ganancia en este viaje misionero del apóstol Pablo. Usted y yo tenemos que estar siempre listos para poder apoyar al Señor en todo lo que Él nos solicite hacer, en hablar cuando tenemos que hablar, a veces callar cuando tenemos que callar o actuar cuando tenemos que actuar. A veces solo con nuestras actitudes podemos hablar más que abriendo la boca y predicando la palabra. A veces solo con nuestra actitud cristiana podemos ganar a las personas sin necesidad de abrir la boca. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga. La palabra dice, no lo digo yo, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Y de esa manera el Espíritu Santo empezará a gobernar su vida. Le invito a que lo haga con esta sencilla oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios, por lo tanto hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser salvo y que ahora me convierto en el hospedador del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.